Buenas noches, amigos. Bienvenidos al tercer episodio de nuestro estudio de los ciclos del alma, en hebreo conocido como Gilgul Neshamot, y en el lenguaje común coloquial, mal traducido como la reencarnación. Este tema es bastante complicado, difícil, y por eso nos está tomando con esta ya tres clases y quedarán todavía muchos temas pendientes, pero espero que con su paciencia podamos seguir eh, profundizando en el tema. Recuerden que la Biblia es una sabiduría, no tiene nada de religión, no tiene nada de dogmas. El estudio de las Sagradas Escrituras es una sabiduría ancestral, una sabiduría tan bien elaborada que puede seguir siendo utilizada en los temas más complejos como son inclusive los temas científicos. Y por ello estamos metiéndonos también un poquito en paralelo con la psicología, porque el interior de la escritura es en realidad una muy buena gran parte psicología, que tiene que ver con nuestra formación de lo que llamamos alma. Entonces, para ello vamos a adentrarnos en un documento. Déjenme buscar el documento, por favor. Ah, veamos. Bien, entonces, reencarnación es el tema que muchos se asustan con este tema, pero hay algunos que, por el contrario, comienzan a divagar con ideas que aparecen en diferentes civilizaciones. Por supuesto, es un tema que principalmente en el Oriente es bastante conocido, pero el término hebreo es un poco más fino que este. Hay que tomarlo con delicadeza, puesto que no es exactamente una reencarnación y por eso nos iremos refiriendo a este término con la palabra adecuada, que es Gilgul Neshamot, que significa los ciclos del alma. Es decir, si todo nuestro universo cumple ciclos, también nuestra alma cumple ciclos, va girando en torno a los ciclos de la naturaleza. Entonces, iniciamos con la lectura del libro de Romanos en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es uno de los más utilizados por el ambiente cristiano. Y dice, porque conocemos que la Torá es espiritual, pero yo soy carnal y estoy vendido al pecado. Naturalmente, en estos textos estamos utilizando las palabras correctas, ¿no? Aquí dice, en general, dice, porque conocemos que la ley es espiritual, ¿eh? Pero yo soy carnal. Ahora, en Romanos 7:12, un poquito antes, dice, de modo que la Torá es Kadosh y el mandato es Kadosh, justo y bueno. Bueno, en nuestras palabras sería, de modo que la ley es santa y el mandato es santo, justo y bueno.
Esta es una definición, una autodefinición bíblica de todo lo escrito. Y tenemos que, por lo tanto, entender el nivel de lo escrito, el nivel desde el principio hasta el fin. La Torah es espiritual. Y como hemos ido desarrollando, esta espiritualidad, si bien está ligada con nuestros procesos y nuestras acciones, nuestro pensamiento, y con nuestro ser, ¿sí? Todo eso es espiritual. El hecho de que la Torah es espiritual ya nos revela que está separada de lo material, pues la esencia de lo espiritual y lo material es totalmente diferente. Por tanto, debemos entender que todo aquello que allí está escrito solamente lo podemos entender basados en sus verdaderas raíces, que son espirituales. Esta es la razón por la que Yeshua respondió a los sadoquim, a los saduceos. Acuérdense, los saduceos eran una de las sectas que estuvieron criticando muchísimo a Yeshua cuando en las historias nos muestra el llamado Nuevo Testamento. En Mateo 22-29 dice, respondiendo Yeshua les dijo a ellos, están ustedes errados al no comprender las escrituras ni el poder de Yahweh. El Yahweh es el nombre sublime y me permito escribir y nombrar este nombre para que podamos ir poniendo todas las cosas en contexto. Entonces, el mismo Yeshua les dice, ustedes están errados al no comprender las escrituras ni el poder del Creador. Los saduceos se decían ser descendientes del antiguo sacerdocio de Jerusalén y conocían las escrituras. Un problema fundamental radicaba en el hecho de que los sadoquim, estos saduceos, interpretaban las escrituras comúnmente en la literalidad, tal como la gran mayoría lo hace actualmente. Es decir, quienes interpretan la Biblia en la literalidad descienden o son los mismos saduceos que existían en ese tiempo, contra los cuales Yeshua se confrontaba. ¿Por qué? Porque eran los que no entendían, estaban errados al no comprender las escrituras ni el poder de Dios, como aparece en el texto que nosotros tenemos. Lo que les permitía comprender, no les permitía comprender el sentido espiritual de las palabras de la Torá. Solamente la habían entendido en sentido natural o el sentido literal. Y la mente natural no puede entender las cosas espirituales. Y eso lo podemos ver en 2 Corintios 2:14. La mente natural o la mente literal o digamos el nivel niño, el nivel inocente, por no decir el nivel sin conocimiento, por lo tanto el nivel de ignorancia. En nuestro nivel ignorante no podemos entender las cosas espirituales. Por ello, entender la Torá es o requiere de esfuerzo. Aquí se hace necesario mencionar que la Torá es multidimensional, como hemos siempre estado alegando. Tal como le mencionó el mismo apóstol Shaul, o llamado Pablo en Efesios 3:18,
que en el contexto hebreo se lo llama Pardes, que le tradujeron como paraíso. Pero cuando entendemos o cuando escuchamos la palabra paraíso, esta palabra paraíso nos lleva a otros conceptos, precisamente porque no entendemos. Pero, ¿qué es el paraíso? Y en el hebreo pardes, vamos a recordar, es un acrónimo. La palabra pardes es un acrónimo que significa que es las iniciales de cuatro dimensiones, de cuatro palabras, que dice que la P de Peshat o Parashá, Remetz, que es la parábola, el Derash, que es lo profundo, y Sod, que es el secreto. Si vamos al texto escrito en el Nuevo Testamento, dice ustedes en Efesios 3:18, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Cuatro niveles en los que tenemos que sumergirnos para entender la escritura, y a esto se le conoce como el paraíso. ¿Cómo recordamos, por ejemplo, en qué circunstancias encontramos la palabra paraíso? En el madero, cuando está Yeshua en el madero, le dice al ladrón que estaba a su derecha, dice, hoy mismo estarás conmigo ¿en dónde? No en un lugar llamado el cielo, sino en el Pardes o en el paraíso, es decir, que le iba a llevar al estado de conocimiento profundo de la escritura. Esa es la verdadera redención del ser humano. De estas cuatro palabras, la última, Sod, es la condición en la que está la Torah tal como la tenemos escrita en hebreo, pues su significado real está oculto, secreto y escondido para el común de los lectores. Siempre surge la pregunta, pero ¿por qué le hizo tan difícil? Cuando nos predican que todo es facilito, la salvación es gratis, es cuestión de alzar la mano y hacer una oración y ya está todo resuelto. Porque se trata de redimir el alma. Nosotros somos seres tan complejos que necesitamos ser construidos. A eso se le conoce como la creación. No es que Dios creó, sino que Dios, el creador, nos está creando, pero nosotros recuerden que también somos Él, somos parte de Él, y por lo tanto está en nuestras manos también el crearnos. Por eso tenemos que ser creativos. De estas cuatro, la última dijimos, es la que está la Torah tal como la tenemos escrita en hebreo, pues su significado real está oculto, secreto, escondido para el común de los lectores. Entonces, ¿qué debemos ser? Debemos salir de lo común. No es cuestión de ir con la multitud, sino de revelarnos de lo que la mayoría hace porque así la mayoría cree. ¿Por qué? Porque tenemos el derecho a pensar, a razonar, a inquirir, a investigar. Por esta razón, Shaul llamó a esta Torá escrita, dice en Romanos 7:6. Pero ahora hemos sido liberados de la ley. Vamos a ver de qué ley está hablando. Por ahora
pero ahora hemos sido liberados de la ley, habiéndonos muerto a eso por cual nosotros fuimos sujetos, para que nosotros sirviésemos en la renovación del espíritu y no en el antiguo orden de la letra. Es medio complejo esto, generalmente. Estos versos nos ponen en contra para decirnos que meternos en la letra mata, ¿no? Y veamos pues qué dice 2 Corintios 3:6, ¿quién también nos hizo dignos para ser ministros de un pacto renovado? No según la letra, sino de espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica o hace vivo. ¿Qué significa todo esto? Es justamente lo que tratamos de combatir. Cuando aquí dice, no según la letra, no según lo literal. En alguna parte dice, ya dejémonos de fábulas de los judíos. Ya dejémonos de lo literal de esas fábulas y veamos lo espiritual, lo que está adentro de esas fábulas, de esa letra. En Romanos 2:29 dice, sino que es Yehudí o judío el que lo es en lo interno. Y la milá o la palabra o el pacto es, o la circuncisión es la del corazón, por medio del espíritu y no mediante la letra, cuyo honor no procede de los hombres, sino de el Creador. Esto vamos a ir entendiendo un poquito más en lo profundo. Esta Torah expresada en letras es conocida en raíces hebreas como Kufei Torah o el cuerpo de la Torah, lo que se le llama la letra, lo literal. Mientras que el espíritu de esta misma Torah es conocido como Sitrei Torah, los secretos de la Torah, donde el Gufei Torah es totalmente un código. Recuerden que nos habían dicho que la Torah está escrita en código, está llena de códigos. ¿Qué significan estos códigos? Dice, el Sitrei Torah es revelado por la Ruach HaKodesh, lo que llaman el Espíritu Santo. Hemos visto que es femenino la Ruach HaKodesh, a los Kedoshim, a los santos hombres de Dios, ¿sí? Los cuales son almas que han alcanzado la madurez espiritual. Y todo ello lo podemos corroborar en Primera de Corintios 2, del 6 al 10, o Hebreos 5, 11 al 14. Estos Kedoshim, hombres santos de Dios, han sido llamados Abot. Y aquí vamos a recordar las clases pasadas. Han sido llamados Abot, o padres, o patriarcas. ¿Quiénes eran los patriarcas? Los patriarcas son arquetipos. Nuestros patriarcas internos, los modelos en nuestra interioridad. Es decir, no son comúnmente hombres santos, como dice aquí, Kedoshim, hombres Kedoshim de Dios, sino que son modelos en nuestra interioridad. Es decir, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, su hermano Aarón, Joseph, David, todos los personajes son arquetipos de nuestra interioridad. El creador no nos está contando historias pasadas, está contando nuestra propia historia, cómo debe ocurrir. Entonces, dice, estos hombres santos de Dios han sido llamados patriarcas y profetas.
Inclusive estos profetas están dentro de nosotros. O Mekubalim, que son los cabalistas, los que entienden la profundidad de las escrituras. Cuando hablamos de Nabim, profetas, o Mekubalim, los cabalistas, estamos hablando de los mismos hombres santos, y esos hombres santos son los modelos en nuestra interioridad. Otras evidencias de que la Torá está escrita en código y que por lo tanto el verdadero sentido de sus palabras es espiritual, podemos ver en los siguientes versos. En Romanos 11:8 dice: y sus cadáveres yacerán sobre la calle de la gran ciudad. Perdón, estamos hablando de revelaciones de Apocalipsis 11:8. Y sus cadáveres yacerán sobre la calle de la gran ciudad, la cual se llama espiritualmente Sedom y Mizraim, donde también su supremo fue colgado. Veamos la traducción más común, que dice: sus cadáveres estarán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Cuando leemos el Apocalipsis, ciertamente nos vamos a topar con cosas que van a cruzarnos, van a sacarnos de nuestros cabales. ¿Cómo explicamos? Por ejemplo, ya sabemos que Jesús, en las palabras que nosotros conocemos en la actualidad acerca de Yeshua, Jesús fue crucificado. ¿En dónde? Fue crucificado en el Gólgota, que está afuera de Jerusalén. Pero aquí, su buen amigo, el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, dice que simbólicamente se llama esta gran ciudad, sus cadáveres estarán en las calles de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto. ¿Cómo es posible que Jesús haya muerto en Sodoma y en Egipto? Que por favor nos expliquen. ¿Pero qué significa todo esto? Que todo es simbólico, puesto que es del nivel espiritual. ¿Qué significa Sedom y Mizraim, o Sodoma y Egipto? Vamos en este verso que los nombres Sedom y Mizraim tienen un sentido espiritual. Veamos qué ocurre en Gálatas 4:21. Vamos a leer. Dice: díganme, esos quienes anhelan estar bajo la Torá, ¿no entienden ustedes la Torá? Porque aquí viene otro grave problema que es difícil de entender. Porque ha sido escrito que Abraham tenía dos hijos, uno de la sirvienta y uno de la mujer libre. Sin embargo, mientras el de la sirvienta ciertamente ha sido nacido según la carne, el de la mujer libre ha sido nacido a través de la promesa. Bueno, hasta ahí sabemos qué bonito que Dios le da un hijo, que ese es de la promesa, el otro es de la sirvienta, y ese hijo de la sirvienta no sirve para nada, solo el de la promesa. Y nosotros somos hijos de la promesa, y qué bonito, y por lo tanto hay que echar a un lado al otro, al hijo de la sierva. Tamaña barbaridad. Y aquí mismo está escrito, y aquí mismo está explicado, que dice: hay pues en estas cosas una mashal, o es una alegoría, una parábola de los dos pactos. Un pacto es del monte Sinaí, engendrando a uno a la esclavitud, el cual es Agar.
Es decir, comienza a explicar un poco. Este apóstol es bastante complejo para explicar. Utiliza términos bastante difíciles de entender. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén de hoy. A ver, el monte Sinaí está en Arabia. Este señor no sabe de geografía. Pablo era un erudito, un entendido de la ley, era fariseo de fariseos y luego se convierte a ser en el discípulo más grande del Nuevo Testamento y no conoce de geografía o está explicando cosas espirituales, los símbolos con los que está escrita la Torá. Entonces dice, porque Agar o Agar la sierva es el monte Sinaí que está en Arabia. Esto amerita un tiempo un poco más extendido para explicarlo, pero dice, y corresponde a la Jerusalén de hoy. Y ella está en esclavitud con sus hijos. Entonces, la primera parte está explicando del estado espiritual de la Jerusalén de hoy. Pero la Jerusalén de arriba es una mujer libre. ¿Cuál es la madre de todos nosotros? Aquí, otra vez, híjole, hace una gran mezcla de todo porque una ciudad llamada Jerusalén es la Jerusalén de arriba, que es una mujer. Híjole, una comparación terrible. Es una mujer libre, que es además la madre de todos nosotros. Es un texto absolutamente simbólico de carácter espiritual, porque está escrito, canta mujer estéril quien nunca parió un niño, rompe a cantar, hasta grita de alegría la quien nunca estuvo de parto, porque los hijos de la mujer devastada son muchos más que los hijos de la mujer que tiene un amo. ¿Qué significa esto? Los hijos de la mujer devastada son muchos, que significa que mientras más padecimientos tenemos, más frutos estamos produciendo gracias a esas restricciones. Y esa es Mitzrayim, lo que le llaman Egipto. ¿Por qué estamos en Egipto? Porque estamos aprendiendo. Y se aprende con el sufrimiento. En una clase anterior dijimos también, Mitzrayim es este cuerpo. El alma está metido en este Egipto. ¿Para qué? Para aprender. El alma aprende y se eleva mientras está unificado con el cuerpo. Dice Yahweh, bien, ahora hermanos míos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. No obstante, exactamente como fue entonces, él, quien fue procreado por la carne, seguía al quien fue procreado por la Rúa, por el Espíritu. Así también es ahora. Lo que vimos nosotros en la clase anterior acerca de el sacrificio de Isaac, no es ningún sacrificio, es la redención del miedo a través de la bondad amorosa de Abraham. Esta redención, este miedo, el miedo reirá, este Isaac, es justamente el fruto de esta redención, la promesa dada a Abraham, que eh, simbólicamente significa la redención de esta alma que se junta entre sus dos mitades. En este texto evidenciamos una vez más cómo Shaul
que es el que habla estas palabras, o Pablo, por obra de la Ruach HaKodesh, por obra de lo que conocemos como Espíritu Santo, nos dice que el texto en forma literal es una alegoría, mashal. Y por tanto, es necesario que nos revele el sentido espiritual de las palabras de la Torá. Sinaí, Agar, Sara, Ismael, Isaac y Jerusalén. Es decir, tenemos que ir a interpretar en lo profundo qué son todos estos aspectos. El monte Sinai es el monte del odio sin sentido. ¿En dónde está este odio sin sentido? En cada uno de nosotros. Agar, la esclava, ¿qué tenemos de esclavo? La Biblia habla de que tenemos en esclavitud, dice, tenemos que llevar la, nuestra esclavitud. Tenemos que restaurar nuestra esclavitud. Y el que lleva o restaura nuestra esclavitud es el conocimiento, que se conoce como Mashiach. Bueno, Sará, Ismael, Isaac, Jerusalén. Veamos qué dice Romanos 7:14. Romanos 7:14 dice, sabemos que la Torá es espiritual. Así que si la Torá es espiritual, entonces debemos tener mucho cuidado en interpretar todo en una forma literal. ¿Qué es lo que ha ocurrido a lo largo de todos los siglos en lo que conocemos como el desarrollo de las religiones cristianas, principalmente la religión católica, que quizás es de las más antiguas cristianas, llena de dogmas, etcétera, que utilizaron una interpretación literal, básicamente como en la misma forma que interpretaban los saduceos. Ahora, recuerden que hablamos de alegorías, de figuras literarias. Una de las figuras literarias que se utilizan en la Biblia es la personificación, o el término más apropiado en literatura es la prosopopeya. La prosopopeya es una personificación de aspectos que no se ven, de aspectos que son más elevados, que requieren de cierta imaginación, que en nuestros términos diríamos espirituales. Entonces, para lograr una mayor memoria de estos conceptos se personifican. Y cuando se personifican, se crean historias que se recuerdan a lo largo de los tiempos. Pero esos recuerdos me deben producir una, una inquietud para profundizar en el contenido. Es decir, nos enseñaron, por ejemplo, del jardín del Edén, de la primera pareja y de una serpiente que habla. Eso nos debe motivar a reflexionar. ¿Cómo puede ser posible de que hubo una parejita con una serpiente y todo se fue al traste por la serpiente? Y una serpiente parlante. Entonces, cada uno de esos aspectos son puntos de inflexión que nos deben obligar a reflexionar. Entonces, cada cosa de esas es un símbolo o, si nosotros entendemos bien, es una personificación de un aspecto espiritual. Aquí, por ejemplo, el primer ejemplo que vamos a ver es Amalek. El mal está primeramente personificado en el Antiguo Testamento como Amalek. Es decir,
aparece como que fuera un personaje primero y luego una tribu, un pueblo llamado Amalek. En la escritura, cuando nosotros vemos en Génesis 6:5, leemos en forma literal. Y vio Yahweh que era grande la maldad del Adán en la tierra. Entonces aquí dice, y vio Dios que era grande la maldad del hombre en la tierra. Y toda la inclinación de los pensamientos de su corazón era solamente el mal todo el día. O en otras versiones dice de continuo hacer el mal. Esto en hebreo son todas estas palabras. Pero hemos señalado estas partes en rojo, que son las cuatro palabras finales. En estas cuatro palabras finales, y las volvemos a copiar aquí abajo, mantenemos las palabras en rojo, excepto las últimas letras. En este caso, la letra Kuf, la letra Ain, la última letra de esta palabra, la letra Lamed, y esta la letra Mem. Utilizando los métodos de recoger los símbolos de las últimas letras, reorganizarlos, ¿sí? Sabemos que estas cuatro letras configuran una palabra que se llama Amalek. Ustedes van a ver la letra Kuf, que es esta, la letra Ain, que es esta, la letra Lamed, que es esta, y la letra Mem, que es esta. Entonces, utilizamos esas últimas letras y estas letras forman la palabra Amalek. Amalek sale de esta última frase que está señalado en rojo aquí, que dice que los pensamientos del corazón eran solamente el mal todo el día, o de continuo hacer el mal todo el día. Entonces, aquí aparece Amalek, pero esta es una figura, es un símbolo, es una personificación. ¿En dónde se personifica este personaje llamado Amalek? Aquí adentro. Y vamos a ver a qué se refiere. Entonces, pues esta frase que vimos acá de solamente el mal todo el día, del verso anterior, usando el sistema hebreo de temurá, que es la permutación de las letras, y el notaricón, que contiene información en código. De tal manera que Amalek resulta ser la inclinación al mal que está ¿en dónde? En la mente y en el corazón de los seres humanos. Es decir, vemos que cuando la Biblia habla de Amalek, no está contándonos la historia de un pueblo allá en el desierto que perseguía al pueblo de Israel. ¿De qué está hablando? Está hablando de nosotros, de algo que llevamos aquí, esa inclinación al mal. ¿Pero qué se refiere a esa inclinación al mal? Hace un momento estábamos hablando antes de la clase que por qué somos malos. Pero aquí vamos a cuestionarnos una cosa más. ¿La duda es mala? ¿De dónde sale esto de la duda? Amalek, el personaje que estamos hablando, se escribe de esta forma. La letra Ain, Mem, Lamed y Kuf. Pero la palabra Safek, que significa la duda, Safek, se escribe Samech, Pei, Q. Ahora utilicemos los códigos. Recuerden que la Torá está llena de códigos y los códigos son números, pero también son significados. Son la personificación de los conceptos. Entonces, si sumamos las letras correspondientes a los valores
los valores correspondientes a las letras. La letra AIN vale 70, la letra MEM vale 40, la letra LAMED 30 y la letra QUF 100. Si sumamos 100 más 30 más 40 más 200 más 70, tenemos 240. Si sumamos SAFEC, los números equivalentes a SAFEC, la duda, SAMEC vale 60, PI vale 80 y QUF vale 100. Sumando 100 más 80 más 60 también es igual a 240. ¿Qué significa todo esto? En esta forma de interpretar la Torá, utilizando los valores numéricos de las letras hebreas con las que fue escrita la Biblia, empezamos a decodificar los símbolos que cuando habla de Amalek, que es la inclinación al mal, ¿de quién? Nuestra inclinación al mal. Esa inclinación al mal es la duda. Ahora, ¿esta duda es mala? Es una gran interrogante. ¿La duda es mala? ¿Cuándo la duda es mala? Cuando no la combatimos. Pero ahí viene el mandamiento del Creador que dice, borrarás la memoria de Amalek. No lo olvides. ¿Qué significa? Que tenemos que borrar de nuestra memoria las dudas. ¿Tenemos dudas? ¿Para qué están puestas las dudas? Para eliminarlas. ¿Y cómo eliminamos? Con el conocimiento. Ahora, veamos, este número 240, ¿qué significa? Si sumamos 2 más 4 más 0 es igual a 6. Y la letra 6 en hebreo es la letra Vav, que equivale al conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento? El que une la tierra con los cielos. ¿Y quién personifica esa unión entre la tierra y los cielos? Aquel que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué significa? Nadie viene a la sabiduría si no es por el conocimiento. Nosotros que estamos aquí en la tierra, ¿quiénes están en la tierra? Nosotros los que nuestras almas todavía no están redimidas. Para redimirnos necesitamos el conocimiento que es o está simbolizado por Yeshua. Él es el que nos eleva desde la tierra hacia los cielos. Y en los cielos allí está la sabiduría que es el Padre. ¿Para qué vamos a los cielos? Para adquirir sabiduría, no para estar bonito en las nubes, contemplando la belleza y qué aburrido. Pero si llegamos recuerdan, los cielos es la redención de nuestros nombres, la redención de nuestros nombres por medio de la luz del conocimiento. Cuando redimimos nuestros nombres, tenemos un buen nombre. ¿Qué significa tener un buen nombre? Alcanzamos un nivel de paz, de notoriedad, porque tenemos un buen nombre, porque hemos llegado a ser, en un sentido que nosotros conocemos, hemos llegado a ser caballeros, por ejemplo. Otro ejemplo, vamos a ver otro ejemplo en el libro de Deuteronomio 30:12. Asimismo, señalamos las palabras en rojo. Deuteronomio 30:12 dice, no está en los Shamaín, en los cielos, ella para decir, ¿quién subirá por nosotros a los Shamaín, a los cielos? Y la tomará para nosotros y nos hará escucharla y la haremos. Esto generalmente me parece bonito. ¿Quién irá a los cielos? Y
y nos traerá a nosotros para escucharla y así la hagamos. Pero cuando entendemos esto, revisamos esto en el hebreo original, o sea, esto que está escrito tiene que ser revisado en el hebreo original, porque si no, mal interpretamos lo que parece que el Espíritu Santo nos revela. No es así como funciona. La Ruach HaKodesh es el entendimiento. ¿El entendimiento de qué? De revisar el contexto, de revisar el original para saber que fue codificado. Y cuando decodificamos, nos damos cuenta que ese sentido simbólico va más allá. Entonces, tomando la letra inicial de cada palabra de la pregunta, es decir, tomamos estas palabras de aquí y subrayamos las primeras letras de estas palabras, ¿sí? Que son Mem, Yud, Lamed, Hey, ¿sí? De lo que está escrito aquí, ¿quién subirá por nosotros a los cielos? ¿Quién va a subir a los cielos para traernos estas palabras? Si es que señalamos las primeras letras, se obtiene como resultado la palabra hebrea milá. Milá, que significa palabra, pero no cualquier palabra, ya que milá es la palabra que habla la Ruach HaKodesh, la Ruach de Dios, el Espíritu de Dios, a través de un ungido del Creador, tal como está en 2 Samuel 23:2. Vamos a seguir esto porque es sumamente interesante. Dice, esta palabra además significa circuncisión, la milá. Cuando aparece en el texto que Abraham debe circuncidar, el hebreo es Brit Milá, el pacto de la circuncisión, cortar el prepucio de de los varones. Esta es la parte literal, la parte religiosa que inclusive llevando como religión los judíos la hacen literal, se cortan sus prepucios. La religiosidad es eso, pero lo interior es la circuncisión significa la palabra, circuncidar la lengua, circuncidar del corazón, que esa es la verdadera circuncisión. Lo que se hace en la carne es para no olvidarse, pero no hay que olvidarse el significado. El significado es circuncidar el corazón. Esa palabra que sale de nuestro corazón tiene que ser circuncidada. ¿Qué significa? Que tiene que tener más cuidado, tiene tiene que relacionarse con los demás de una forma cuidadosa. Lo que nos hace entender que solamente un circunciso de corazón, pues de la abundancia del corazón habla la boca, puede ser un instrumento adecuado para que la Ruach de Dios, el Espíritu de Dios, hable a través suyo. Todo esto está perfectamente conforme al contexto de este pasaje de las Escrituras donde se nos habla de circuncidar el corazón por medio de la sagrada Torah, como está escrito en Shemot 17:16. Ahora, en este mismo texto de aquí, si es que tomamos las últimas letras de cada palabra, es decir, ahora señalamos estas últimas letras, tenemos aquí la letra Yud, tenemos la letra Hei, tenemos la letra Vav y tenemos la letra Hei. ¿Qué es lo que aparece? Aparece el nombre sagrado, el nombre sublime, el nombre de 4 letras.
que es el arquetipo fundamental de la construcción o de la redención de nuestra interioridad. ¿Por qué es fundamental esto? Si recordamos, en el libro de Esther, que se conoce como la Megilat Esther, este libro recién llegó a ser aceptado como inspirado después de un tiempo en el cual no se lo consideraba como tal, debido a que aparentemente, en la literalidad, este libro no contenía el nombre sagrado, que era requisito indispensable para ser considerado como un libro inspirado. Es decir, cuando comenzaron a hacer el canon de la Biblia, el libro de Esther no constaba como parte del canon bíblico, entre otros libros como el libro del Cantar de los Cantares, porque lo consideraban erótico. Sin embargo, el nombre se halló internamente en el libro usando este mismo principio de las letras equidistantes. Es decir, cuando analizamos el texto hebreo, encontramos este nombre que las letras van apareciendo en forma equidistante en el texto. Alguna vez estudiamos el libro de Esther y aparece el nombre del creador y aparecen los nombres de las 10 sefirot del árbol de la vida, también allí muy bien descritas siempre que revisemos el texto hebreo. Es así como la Megilat Esther, el libro de Esther, llegó a aceptarse como inspirada, pues hubo un tiempo en el cual no se lo consideraba como tal, debido a que supuestamente en la literalidad de este no contenía el nombre sagrado, requisito indispensable para ser considerado inspirado. Sin embargo, el nombre se halló utilizando el principio de las letras equidistantes. Perdón por la repetición. De esta manera es que está codificada toda la Torá. Es decir, toda la Torá son códigos. ¿Qué significa además? Entonces, que lo literal no es el verdadero mensaje de la Torá o de la Biblia en general. Es por esa razón que para muchos se les hace imposible encontrar conceptos o doctrinas como el Gilgul o la transmigración o reencarnación en la Torá. Y ahora nos metemos a el Gilgul. ¿Qué es el Gilgul o los ciclos del alma? Gilgul, el Gilgul viene de Galgal, estas cuatro letras, que significa rueda, cilindro, rotación y mal traducido también como reencarnación. Aquí diríamos más bien ciclos, ciclos del alma, lo cual nos da una idea de algo cíclico, algo que se repite. Esto es fundamental, se repite. ¿Qué se repite? Por ejemplo, nosotros repetimos el genio de alguno de nuestros padres, repetimos alguna característica de nuestros padres en lo físico y también en la personalidad, en las cosas que heredamos. Para esto, uno de los textos que podemos citar es el libro de Eclesiastés. En Eclesiastés dice, ¿quién conoce que el espíritu o la ruaj de los hijos de los hombres, que cuando habla de los hombres habla del Adán, asciende a lo alto? El espíritu de los hijos de los hombres asciende a lo alto y el espíritu de la ruaj de la bestia o Behemá desciende a la Aretz. Aquí hay que tener en cuenta cuando estamos hablando, hemos estado utilizando aquí los términos hebreos, esto en las palabras comunes sería, ¿quién conoce que el espíritu de los hijos de los hombres asciende a lo alto y que el espíritu de la bestia desciende a la tierra? Es decir, cuando
hablamos del hombre, el Adán es el arquetipo de el origen nuestro que está arriba en la divinidad. No estoy utilizando esta simbología de ascender a lo alto, pero no en lo físico. Estamos hablando de lo espiritual. Los hijos de los hombres ascienden a lo alto. ¿Qué es lo alto? Lo sublime, lo divino. Y que el espíritu de la bestia, de lo animal nuestro, desciende a la tierra. Eso está escrito en Eclesiastés. ¿Qué significa todo esto? Para entender apropiadamente este texto debemos decir que según la Torah solamente se llama Adán, al hombre, al, al modelo de nuestra redención, que decíamos es Adán Kadmon, a aquellos que han alcanzado semejanza con el Creador, lo cual se discierne fácilmente de las letras que conforman la palabra hebrea Adán. Adán es humanidad, es el nombre de del primer ser humano aparentemente, pero en realidad es la humanidad, somos nosotros. Adán, que viene de la palabra hebrea domé, que significa semejante. Es decir, nuestro objetivo es ser semejantes al Creador. Adán, recuerden, nosotros somos hechos o estamos siendo hechos a imagen y semejanza del Creador. Seguidamente debemos indicar que la Ruach, o el espíritu de los hijos de Adán, significa, por tanto, aquel ser espiritual que ha llegado a ser semejante a su Creador. Es por esta razón que asciende, ya que la semejanza espiritual es la que nos acerca al Creador. Mientras ascendemos, nos vamos haciendo semejantes al Creador. Como nota adicional, debemos aclarar que los hombres que se encuentran en este mundo, en la Torá hebrea se los llama Enosh, que es en hebreo, y no Adam. Es decir, mientras estamos aquí, es un nivel inferior espiritual llamado Enosh. Quienes estamos aquí en la tierra, es decir, estamos aquí en nuestros deseos primitivos. No estamos hablando físicamente aquí en la tierra, estamos hablando en nuestra tierra interior, en nuestros deseos primitivos. A ese ser humano, a esos hombres se les llama en hebreo Enosh. El otro punto a tratar en este pasaje es lo que se llama bestia. Bestia viene de la palabra hebrea behemá, que significa literalmente cuadrúpedo, bestia, animal. No hay temor en que podamos usar esta palabra porque a la final tenemos que hablar de nuestro proceso de evolución del alma. Es verdad, somos primitivos en nuestras acciones, en nuestro pensamiento a veces, y eso tiene que ser redimido. Es así como se llama a los Enoshim humanos más alejados de la semejanza con el Creador. Es decir, obvio, no podemos ser a imagen y semejanza del Creador mientras estamos atados a nuestros deseos primitivos. En Salmos 49:12 dice, y el hombre o Adán en esplendor no permanecerá semejante o machales como las bestias que perecen. Es decir, el hombre en esplendor sí, no permanecerá si es semejante a las bestias que perecen. El hombre que está en esplendor y no entiende es semejante a las bestias que perecen. Entonces aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Si ustedes recuerdan, cuando nos estaba hablando, quien tiene la Ruach HaKodesh significa que tiene entendimiento. Y por lo tanto, el hombre que está en esplendor significa que está con la Ruach HaKodesh, ¿sí? Puede ascender, pero el que no
tiene entendimiento es semejante a las bestias que perecen. Y cuando dice perecen, está hablando en sentido espiritual. La muerte es la separación del Creador. En Eclesiastés 3:18 dice, dije yo en mi corazón, a causa de los hijos de los hombres, los he creado, los ha creado el Elohim y para que miren que ellos son bestias, ellos son para sí mismos. Bestia es ser egoísta. Porque lo que acaece a los hijos de los hombres y lo que acaece a la bestia, un suceso es para ellos. Como muere el uno, así muere el otro, y una rúa para todos, y ventana del hombre sobre bestia no hay, porque todo es vanidad. El ah, más sabio de los hombres, que en el libro de Eclesiastes habla así claramente de que quien no tiene entendimiento es semejante a las bestias. Veamos otro texto. El texto de Salmo 146. No confíes en príncipes, en hijo de hombre, en él no hay salvación. Sale su espíritu y retorna a su terreno, en aquel día desaparecen sus pesares. Cuando habla aquí dice, sale su espíritu y retorna a su terreno, a su tierra, a sus deseos. Con esto ya podemos decir que cuando la rúa del hombre sale y es semejante al Creador, entonces se eleva. Mientras que cuando sale y no es semejante al Creador, sino que es como las bestias, retorna a la tierra. Pues no puede ser recibido arriba, tal como lo atestigua el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento, dice que los perros, las bestias, no entrarán en el reino de los cielos, en el reino de los Shamaim. Es decir, ¿qué tenemos para entrar en el reino de los Shamaim? Tenemos que dejar de ser bestias, de ser animales y ser seres humanos. Cuando somos Adán o seres humanos, podemos ascender a los cielos. Otras referencias de este estado llamado bestias podemos encontrar en Mateo 7:6, que dicen, no den lo santo, lo sagrado a los perros, ni arrojen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y volviéndose las despedacen. Es decir, estas comparaciones que hace la escritura es para que, bueno, miremos bien y entendamos. Estamos hablando de los procesos espirituales. Si somos como los perros y como los cerdos, ¿qué vamos a poder hacer respecto de las cosas sagradas? En Mateo 15:26, Yahshua le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y arrojárselo a los perros. Esto le dijo a una mujer cananita. Qué lindas las palabras del insulto que les dijo Yahshua, aunque ya vimos que en realidad, si le tomamos el verdadero contexto, está hablando de una redención, la redención del estado de vergüenza de los cananitas. Eh, Filipenses 3:2 dice, tengan cuidado con los perros, estén alertas con los malos obreros, tengan cuidado con los de la circuncisión. Eh, Aquí el término sigue siendo los animales, ¿no? En 2 de Pedro 2:22, pero les ha acontecido conforme al acertado proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Cuando somos animalitos en el estado primitivo de nuestra alma, nos gusta lo facilito. ¿Qué es lo facilito? Como los perritos. Los perritos vomitaron por allí, no importa, vamos a comer de nuevo. Y la puerca vuelve a revolcarse en la suciedad. Cuando los libros hebreos sagrados se refieren a estos estados, lo hacen siempre refiriéndose a los estados espirituales y no corporales. Ahora, un término más para entender qué ocurre con estos dos estados, el estado que está arriba, el ser humano, y el estado que está abajo, el estado bestia. La división del Mar Rojo.
Otro término que se entiende en lo literal y hay gente que va a buscar en dónde fue esto que se dividió el mar Rojo. Solo que como dice el texto de Salmo 146:4, dice, en aquel día desaparecerán sus pesares, desaparecen sus pesares. Lo que evidencia que la persona no recuerde una encarnación anterior. Es decir, cuando estamos hablando, vamos a poner los términos encarnación, es que hay una división entre lo pasado y lo presente. Entonces, entre este pasado y lo presente hay un mar, es un mar, el mar Rojo, el mar de los juncos, que en realidad tiene una connotación espiritual. Esto debido a que existe una barrera entre el mundo espiritual y el mundo material. A esa barrera entre el mundo material y el mundo espiritual se le llama Yam Suf, que le tradujeron como Mar Rojo, o mal tradujeron como Mar Rojo. Es decir, ese Mar Rojo es el símbolo de esta barrera que existe entre lo espiritual y lo material. Lo material no va a recordar esto ocurrido en lo espiritual, en lo que tiene que ver con sus ciclos. Cuando entren los ciclos, esta parte anterior se va borrando de su memoria porque existe una separación. Esta barrera es el límite entre el mundo corporal y el mundo espiritual, como dice el Nuevo Testamento, la Brit Hadashah. Hay una cima o abismo, una cima con S, un abismo que separa a los que pertenecen al mundo inferior de los que pertenecen al mundo superior. De tal manera que al mundo corporal no ingresa la luz espiritual, la misma que es la revelación de la verdad. ¿Dónde está la verdad? La verdad está en el mundo espiritual. Este mundo aquí abajo es el mundo de la mentira. Estos conceptos tenemos que tenerlo claro. Aquí es el mundo de la mentira. ¿Por qué? Porque es el mundo de la oscuridad. El mundo de nuestra alma animal, de nuestra alma bestia. Pero el mundo de arriba es el mundo de la verdad. A no ser una chispa de luz que mantiene en movimiento el cosmos que conocemos. Es decir, aquí puede haber una pequeña chispa de luz que aparece en esta oscuridad para transformar la oscuridad en luz. Esto hemos de ver algún momento. Además de todo esto, dice en Lucas 16:26, además de todo esto hay un gran abismo puesto que entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí ustedes no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Es decir, bueno, esto ya vamos a explicarlo un poquito más abajo. A este punto, si nos preguntamos si en los textos hebreos sagrados, la Torá, existen versos que contengan la palabra Gilgul o Galgal, diremos que existen muchos, los cuales, como ya evidenciamos, deberán ser analizados y estudiados basados en la realidad del Pardes, que era el Pardes del paraíso o la profundidad. Comencemos un poquito. Dice, está escrito que vamos a morir una sola vez y después de esto el juicio. ¿Es verdad esto de morir una vez? Hasta aquí quizás algunos se vean tentados a argumentar que al hombre le ha sido dado morir una sola vez. Esto está escrito en Hebreos 9:27. Dice, entonces, tal como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de su muerte el juicio, vamos a encontrar que hay textos que contradicen esta aparente verdad. ¿Por qué? Porque es una aparente verdad literal. Dice, si este texto lo tomamos literalmente, tiene serias complicaciones como lo evidencian los textos de la Torá. El hijo de la Tsunamita, que está relatado en Segunda de Reyes 4, murió 2 veces. El muerto que tocó los huesos de Eliseo
murió dos veces, tal como está relatado en Segunda de Reyes 13:21. La hija de Yairo, de Jairo, murió dos veces, tal como está relatado en Marcos 5. Lázaro murió dos veces, en Yohanan 11. El libro de la viuda de Naín murió dos veces, en Lucas 7:11. Dorcas murió dos veces, tal como está relatado en Hechos 9:36. El joven Eutico murió dos veces, en Hechos 29. Si es que fueron resucitados, deben haber muerto otra vez, porque si no, ¿dónde están vivos? Deberían estar vivos. Y además, si Jesús hizo el milagro de levantar a Lázaro de la muerte, ¿cuánto tiempo más vivió? Entonces, o no fue un milagro, un gran milagro, porque de todas maneras murió. De todas maneras, esto hay que considerarlo como eh, alegorías que tenemos que analizarlas con cuidado, pero en lo literal contradicen a este texto de que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, si aparece uno, si aparecen dos, pero en este caso aparecen siete contradicciones a este texto, entonces es algo que tenemos que analizar de qué se trata. El texto de Hebreos 9, entonces, según el contexto, está hablando de morir al pecado una sola vez. Cada parte de nuestra alma tiene que morir al pecado una sola vez, para no contradecir esto que está escrito en Hebreos 10:24 al 31, que dice que no se puede volver a colgar del madero a Yeshua HaMashiach. ¿Sí? Pero, ¿qué ocurre en nuestra interioridad? En lo anterior, en las clases anteriores hemos dicho que en nosotros hay naciones. Estamos conformados por naciones. Por lo tanto, esas naciones están conformadas por pueblos y esos pueblos están conformados por habitantes, individuos. Y cada uno de esos individuos tiene que morir al pecado una vez. Es así como tenemos que interpretar, porque nuestros procesos internos, cada uno de nuestros aspectos interiores tienen que cambiar. Y la única forma de cambiar es morir para dar fruto. Por tanto, este no es un texto que pueda refutar a la doctrina del Gilgul. El Gilgul era una doctrina bien conocida en los tiempos de Yeshua. Y Flavio Josefo, en hebreo Yosef ben Matityahu, era un sacerdote del templo de Jerusalén e historiador judío de hace precisamente 2000 años, poquito después de la aparición de Yeshua. Y por ende, pretalmúdico, quien afirmó rápidamente, dice, los fariseos viven parcamente, creen en Dios, que Dios ha templado las decisiones de la fatalidad con la voluntad del hombre, para que éste se incline por la virtud o por el vicio. Creen también que al alma le pertenece un poder inmortal, de tal modo que más allá de esta tierra tendrá premios o castigos, según que se haga consagrado a la virtud o al vicio. En cuanto a los que practiquen lo último, eternamente estarán encerrados en una cárcel, pero los primeros gozarán de la facultad de volver a esta vida. Es decir, Flavio Josefo, ya siendo historiador, él detalló el pensamiento de los judíos de esa época, que creían en una reencarnación o volver a esta vida para seguir realizando su redención. Más adelante Flavio escribe, los saduceos enseñan que el alma perece con el cuerpo. Es decir, recuerden lo que dijimos, ellos, los fariseos, los saduceos eran los que creían literalmente en la escritura, como muchas personas
actualmente todavía lo creen. El mismo Flavio Josefo en la Guerra de los Judíos, libro 2 capítulo 8 verso 14 dice, de las dos sectas más antiguas, los fariseos están considerados como los intérpretes más fieles de la Torá y los creadores de la primera escuela. Atribuyen todo al destino y a Dios y creen que la facultad de actuar bien o mal depende en gran parte del hombre mismo, pero que el destino debe colaborar en cada acto particular. Piensan que el alma es imperecedera, que las almas de los buenos pasan de un cuerpo a otro y las de los malos sufren castigo eterno. Esto fue escrito hace 2000 años atrás por el historiador Flavio Josefo, refiriéndose a lo que creían los, eh, los fariseos, es decir, todos aquellos que eh, inclusive contradecían a Jesús, y el mismo Pablo que dijo que él era fariseo de fariseos. Esta es la razón por la que los saduceos tenían pleito contra los fariseos, pues los saduceos no creían en el Gilgul, en la reencarnación, mal traducido como resurrección. La resurrección, según la mitología, es el nombre de la diosa esposa de Mormo, el dios de los panteones. Es más, ahí nos metieron un montón de nombres de otras religiones, de otras culturas. Esta incredulidad de los saduceos era su levadura, tal como relata el Mateo 16:26 o 22:23. Los mismos discípulos de Yeshua conocían la doctrina del Gilgul. ¿Cuál es la principal? Aquí hay una pregunta que le hace Yeshua a sus propios discípulos, dice Mateo 16:13. ¿Por qué hace esta pregunta? Al llegar Yeshua a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres acerca de mí? Dicen los hombres acerca de mí, ¿quién soy? ¿Hijo de hombre? Ellos respondieron, unos dicen que eres Yohanan Hamadpilo o Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías, Eliyahu. Y otros que eres Irmiyahu o eres Jeremías o uno de los profetas Nabim. ¿Por qué preguntaron semejante barbaridad? Si esa no es una creencia, no es una doctrina que debían creer, esto de que vuelven a la vida los profetas antiguos, los personajes antiguos, ¿por qué preguntaron? Eh, Vemos en el texto anterior que los que aseveraban estas cosas eran judíos, pues otras personas no estarían relacionadas ni tendrían conocimiento alguno sobre los profetas ni los personajes de la Torah. Todas las personas que son nombradas ya habían muerto hace cientos de años, a excepción de Yohanan, que había muerto hace poco. En fin, todos ya habían muerto. Y le preguntan a Yeshua si acaso era uno de ellos. ¿Por qué? Porque creían que podían volver a la vida. Así que si se refieren a que Yeshua era uno de los que ya habían muerto, entonces estaban hablando de Gilgul, la transmigración de las almas, mal conocida como reencarnación. Estaban hablando de que el espíritu de algunos de los profetas o de Juan había encarnado en o como Yeshua. Algo importantísimo que tenemos que notar es que Yeshua HaMashiach a ningún momento les corrigió. No les dijo qué tonterías están hablando ustedes. Tampoco dijo que se tratase de una doctrina errada o diabólica, ni reprendió nada. Simplemente aseverando la doctrina, les pregunta en Mateo 16:15 dice, Él les insistió, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Todo lo anterior también demuestra que Yeshua HaMashiach también conocía perfectamente la doctrina del Gilgul, la cual aseveró con sus propias palabras. En Mateo 11:12 dice, y desde los días de Yohanan Hamasbil hasta ahora, Yohanan Hamasbil es Juan el Bautista, el
Malhut Hashamayim, el reino de los cielos, Malhut es el reino, Hashamayim, los cielos, sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la Torá profetizaron hasta Juan. Y si quieren, admitan que él es Elías, el que estaba preparado para venir. Él les dice, crean, admitan que él es el Elías que tenía que venir. Es decir, en las palabras del mismo Yeshua que nosotros debemos creerle todo lo que él dijo. ¿Ah? Él mismo asevera, dice, este Juan, el Bautista, él es el Elías que tenía que venir. ¿A quién le creemos? Cuando le preguntaron a Juan el Bautista, él dijo, no sé, no, yo no soy. Pero el que sabe todo, Jesús, Yeshua, dijo, él es el Elías que tenía que venir. En Mateo 17:10 dice, sus discípulos le preguntaron después diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que primero debe venir Eliyahu o Elías? Contestando Yeshua les dijo, Elías viene primero para que todo se cumpla. Pero yo les digo que Elías ya vino, pero no lo reconocieron, porque hicieron cuanto quisieron con él. Así también padecerá de ellos el Ben Adam, el Hijo del Hombre. Entonces comprendieron los discípulos que él les estaba hablando de Juan el Bautista. Elías había encarnado 900 años atrás y Yeshua afirma que ahora está encarnado en Juan el Bautista. Esto es lo que se conoce como reencarnación o en realidad el Gilgul. Algunos dicen que no se trataba del Yahu, sino del espíritu del Yahu, a lo cual podemos responder obviamente que sí. Pues, ¿qué es lo que reencarna sino el ser espiritual, lo que conocemos como el alma? El alma o el ser espiritual es el que vuelve a vestir de carne, vuelve a la carne. Además, por si quedan dudas de si Yohanan era el Yahu, aunque no debería verlas, pues Yeshua mismo aseguró que lo era, consideremos adicionalmente los siguientes puntos. Yohanan vestía de pelo de camello y cinto de cuero, igual que Elías. Eliyahu, a Eliyahu, Jezabel conjuró que lo iba a decapitar, igual que él lo hizo con los profetas de Baal en la historia de Elías, que está relatada en Primera Reyes 18:40 o en 19 del 1 al 2, lo cual se cumplió con Herodías. Herodías es en la época de Juan el Bautista, en quien había reencarnado el espíritu de Jezebel o Jezabel, ¿sí? Y Johanan, que es Elías. Para terminar nuestro análisis, citemos el siguiente verso de la Brit Hadashah o del Nuevo Testamento, que desde el texto arameo es muy revelador. En Santiago 3:6 dice, y la lengua de fuego incendia el mundo de pecado. Así que es la lengua, así es que la lengua es, al estar entre nuestros miembros, contamina todo nuestro cuerpo e inflama el Gilgul de generaciones sucesivas, al igual que el fuego incendia. Esto dice en otras palabras, en las otras traducciones, dice, la lengua es uno de nuestros miembros que contamina todo nuestro cuerpo e inflama la rueda de nuestras generaciones. Al igual que el fuego, incendia. Ya dijimos que Gilgul o Galgal significa la rueda, el ciclo. Lo que está referido en Eclesiastés. En Eclesiastés dice Eclesiastés 1:4. Generación va y generación viene. Y la Aretz o la tierra
permanece por siempre. Es decir, la generación va generación viene, significa nuestros ciclos, que cada uno de estos ciclos es como una generación. Entonces, una generación va, otra generación viene, aunque la tierra permanece por siempre. En conclusión, todo lo anterior, podemos concluir que Gilgul es una doctrina que sí se encuentra en las Sagradas Escrituras hebreas, pero que tiene varios elementos como el alma es el ser espiritual que puede encarnar varias veces en el cuerpo humano a través de las épocas, tomando aparentes identidades diferentes, pero tratándose de la misma alma. El alma o el ser espiritual de alguien que ha dejado su cuerpo puede impregnarse en el cuerpo de otro que aún sigue con vida. Este habría sido el caso de Yohanan en Yeshua. A esto se le llama ibur o impregnación. El alma o el ser espiritual en el mismo cuerpo físico alcanza varios estados llamados inanimado, vegetativo, animado, hablante. Este sería el caso de Nabucodonosor y también de quienes en las escrituras se les llama perros, cerdos, animales cuadrúpedos, el mulo y el caballo, etcétera. Que esto no sea motivo de ponerle un tropiezo al ciego, lo cual nos está prohibido. Es decir, si hay alguien que no entiende, no sigamos tratando de hacerle entender. El que no entiende, no entiende. Algún momento llegará el día de que lo entenderá. Por ello está prohibido poner un tropiezo al ciego. Por otro lado, como dijo Pedro o Keifas, los indoctos podrán torcer todo lo que se dice en el presente documento y como dijo yo, Judas y Judá, los impíos hablarían mal de cosas que no alcanzan a entender. Ahora, hemos hablado de que el alma reencarna en cuerpos diferentes. ¿Qué dijimos que era el alma? El alma era el pensamiento, las vestimentas del alma eran el pensamiento, el habla y la acción. ¿Qué es lo que reencarna entonces a este ser espiritual, que es el pensamiento y el habla y la acción que están ahora en mí? Reencarnan o toman posesión de otro cuerpo. ¿Y para qué hacen esta reencarnación? Mis ideas, mi ser, mi personalidad reencarna en otro cuerpo para seguir el proceso de rectificación. Ahora, hemos visto que en la Torá literalmente aparece como Juan el Bautista, como la reencarnación de Elías. Pero cuando hablamos de los personajes de la Torá, Elías es uno de los prototipos, uno de los, eh, habíamos dado un nombre a estos padres, que son los patriarcas, que son le dimos un nombre específico, que son los símbolos que están internamente en nosotros. Es decir, cuando leemos la escritura no estamos, ya vimos de Amalek. Amalek no es ese personaje que luchó contra el pueblo de Israel mientras estaba en el desierto. Amalek es nuestra duda, en la misma forma que todos los personajes que aparecen allí, Elías, por ejemplo, tiene que reencarnarse en Juan el Bautista, pero cada uno de esos son procesos internos nuestros. Es decir, tenemos que entender que lo que está escrito en la Torá son alegorías espirituales de nuestros propios procesos de transformación interna. Entonces, cuando entendemos ahora, por ejemplo, ya la reencarnación existe, el Gilgul existe, los ciclos existen, pero son ciclos en nuestra propia alma, son modelos, prototipos.
estos prototipos que aparecen son el modelo de nuestra espiritualidad y que tenemos que irlos transformando y por eso ocurren esas reencarnaciones. Pero si en esta vida no hemos terminado este proceso, este ciclo va a continuar en las siguientes vidas, en nuestra descendencia, en quienes nosotros podamos influir. Por ejemplo, nuestro pensamiento, nuestra habla y nuestra acción, a lo mejor no la hemos podido pasar a nuestros hijos, pero sí hemos descrito estas ideas en libros, como lo hicieron los grandes sabios. Estas Esta personalidad, estas ideas, el pensamiento, habla y acciones, se van a imbuir, se van a reencarnar, se van a ser parte de quienes estudian esos libros que han dejado los sabios hace muchísimo tiempo y por lo tanto vuelven a la vida. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora con los estudios que estamos realizando en este momento? Estamos desvirtuando estas ideas que hemos tenido erróneas y nos estamos adentrando en el pensamiento, por ejemplo, de Pablo, Shaul. Y este es un modelo, un prototipo de algo que tiene que ser transformado aquí. Shaul es el principal personaje de algunos capítulos ya en lo medular del libro de los Hechos de los Apóstoles, que es la parte del mundo de Asia. Recuerden, hay Beria, que es el mundo de la creación, y Yetzirah, el mundo de la formación, y Asia, el mundo de la acción. Entonces, Pablo es el prototipo del mundo de las acciones. Si ustedes recuerdan el árbol de la vida, Asia está abajo en lo que conocemos como el reinado, el mundo de las acciones. Entonces, cuando logramos ser reyes, estamos en el estado, en el mundo de las acciones, en el estado en el que nos coronamos con nuestras propias acciones, son dignas de una corona, porque hemos aprendido a dominar a nuestra interioridad con inteligencia. Entonces, todos estos modelos siguen el proceso de los ciclos de la vida porque tienen que ser restaurados, reconfigurados, hasta que finalmente logremos, como dijimos, el ser humano tiene que ascender hacia los Shamaim y en los cielos existe unificación. Mientras estamos aquí, estamos en la separación. Estamos tratando de buscar los mecanismos para que logremos empatarnos y mientras nos empatamos, ascendemos para volver a ser lo que éramos antes, una sola alma. Entonces, este proceso es el proceso de la redención del alma general, porque a la final, individualmente estamos siendo transformados, pero ¿para qué? Para lograr volver a ser una sola alma como era al principio. Entonces, que se complete el ciclo de la redención, de volver a empatar los pedazos rotos que fueron rotos al inicio de la expulsión del jardín del Edén, en donde se rompieron las almas, se rompió el alma y se transformó en un montón de almas, que significa que nuestro egoísmo nos ha separado, pero tenemos que volver a encontrar la unificación en este mundo para volver a ascender hacia ser una sola alma. ¿Por qué? Porque inclusive esa es la única forma de que podemos subsistir. Muy bien, hasta aquí. Si tienen comentarios, por favor, abrimos eh, nuestros micrófonos para comenzar con las preguntas.
Bueno, estuvo muy buena la clase y nos ha recordado muchas cosas que nos enseñó también. Es muy importante esto, ¿no? ¿Se acuerda que yo solo preguntaba que a dónde vamos a ir después de muertos? ¿Al cielo, al infierno? Pero ahora entendemos que no es así, no es así. Pero mira, don Marquito, si no se deja escrito el libro, ¿qué pasa? Bueno, usted de todas maneras está escribiendo un libro en el corazón de todas las personas que está relacionándose. Lo primero y lo más deseable es nuestros hijos, pero a veces se nos pasó la vida sin poder hacerlo y lo que escribimos, escribimos mal, pero tenemos la oportunidad de seguir escribiendo la Torá. Es decir, mire, los conceptos hebreos son tan bonitos que podemos decir que tenemos que escribir una nueva Torá ahora, que no es una nueva, es la misma, pero una Torá que podamos entenderla ya más adecuadamente. Esa Torah, que es la Torah espiritual, la que se revela con el conocimiento, esa Torah es la que tenemos que ir escribiendo nosotros con nuestras acciones. Entonces, cuando escribimos esas acciones que son pequeñitas, pero esas acciones pequeñitas son fundamentales. Ahí viene la alegoría, un cuento de que todos estamos en una barca y cada uno está poniendo su granito de arena para que la barca navegue. Pero, por ejemplo, la barca puede tener muchos agujeros y yo tengo que encargarme del agujero que está más cercano a mí para taparlo, para con conciencia decir, miren, a ver, yo tengo que hacer mi parte para que la barca no se hunda. Pero ¿Ya? si yo no hago mi parte, ¿cómo puedo esperar que los demás lo hagan? Entonces, eso de hacer mi trabajo es estar escribiendo nuestro propio rollo de la Torá que va a ser entendido por mis propias generaciones. ¿Ya? De hecho, Todo el bien, nosotros, perdón, don Marquito, todo el bien que hacemos a las demás personas, ¿no? así es, si hacemos el bien, estamos haciendo el bien para nosotros mismos, porque es lo mismo, estamos en la barca, no estamos haciendo el bien a los demás. Sí, estamos haciendo el bien a los demás, pero también a mí. Ay, pero yo dije el otro día, ya no voy a hacer el bien a nadie, porque pagan mal. O Ay, es don que Marquito. si usted no hace el bien, eh, a la final no está haciendo el bien a usted mismo. Y acuérdese que está escrito en la Torá, en la Biblia, dice, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero en cambio, si se hace el bien y le pagan mal, ¿qué pasa? A ver, uno se hace el bien y le envidian y tanta A cosa, ver, oiga. doña Gloria, ¿usted espera hacer el bien para tener algo a cambio? No, pero sí por lo menos que se Entonces, calme, se calme. entonces, entonces, el hacer el bien es en realidad borrar el mal en el mundo, porque no hacer es dejar que el mal gobierne, pero cuando uno hace el bien, aunque existe el mal y el mal existe en contra de nosotros, estamos procediendo como se debe por bien de nosotros mismos. Vale. No es cuestión de que, por ejemplo, yo hago el bien y con eso tengo el dinero facilito, por ejemplo. No, yo hago el bien, pero me quedo tranquila. Que hice el Y bien. no hago el bien porque espero que me den las gracias. Eso no No, es no, hacer no. el bien. Eso Eso tampoco, es, no, no, eso es no, ser no. egoísta de todas maneras. O sea, es el hacer el bien esperando a que me den las gracias. No tiene sentido. No, no, nunca se espera que le den las gracias, pero también Es- no, que no sean malos.
Bueno, así toca a veces, pero hay que hacer el bien por sobre todo. Es decir, si es necesario hacer el bien, aunque le cueste a uno. Así es. Gracias, Bueno, Omar. ¿alguna otra pregunta? Ya creo que se han dormido. Bueno, entonces, si si no entendieron alguna cosilla por ahí o algo está todavía flotando, recuerden que pueden escribir en el chat y allí ampliamos un poco más, usamos un poco más de textos para ampliar los temas. Eh, Estaremos buscando temas que refuercen lo que hemos dicho, porque ustedes ven que las cosas de aquí son bastante complejas y nos dejan cosas siempre en el aire. Entonces, estaremos buscando, ojalá podamos para la próxima semana tener otra clase, pero si no, yo les estaré avisando. Y con todo, siempre ayuda el que puedan preguntar en el chat para que se pueda ir hilvanando algún otro tema que puede ser estudiado en las próximas clases. Hasta tanto, Eh, entonces, un saludo don a todos. Marquito, una Sí. cosita. Le voy a pasar el teléfono del Brian porque yo le sé pasar el enlace. Entonces le pasaré a usted el Ya, teléfono sí, del sí, 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 Brian sí, para ya, que llegue a ya, él. ya, perfecto, está bien. Muchas gracias, entonces, saludos a todos y bendiciones. Gracias, don Marquito. Y a todos también que no se han dormido. Bien.